Planificar promociones no es vender más, es tomar mejores decisiones. Es entender qué parte de la demanda es real y qué parte es consecuencia de la promoción. Cuando lo haces bien, reduces errores, evitas sobrestock, proteges el servicio y mejoras el margen. Pero cuando no, el sistema se vuelve muy inestable. Si trabajas con promociones, seguramente te ha pasado esto. Vendes más, pero algo no encaja. Tienes roturas durante la campaña o te quedas con stock después. Y de repente la planificación deja de tener sentido. Y eso pasa porque el problema de las promociones no es vender más. Es todo lo que ocurre en tu supply chain alrededor de esa promoción. Porque una promoción no es solo un pico de demanda, sino que es un cambio completo en el comportamiento del sistema. Y si no lo modelas bien, estás tomando decisiones completamente a ciegas. Hoy vamos a ver los 5 errores más habituales al gestionar la demanda promocional y cómo afectan directamente a tu inventario, tu servicio y tu margen. En muchas empresas, las promociones se gestionan como si fuera demanda normal, pero un poquito más alta. Y ese es el primer problema, porque la demanda promocional no se comporta como la demanda normal. Cambia completamente las reglas. Cambia el comportamiento del cliente, concentra ventas en pocos días y altera todo el histórico. Y además, muchas veces no genera un consumo real adicional, genera desplazamiento. Clientes que adelantan compras, productos que sustituyen a otros, demanda que desaparece después. Y si no separas todos estos efectos, el forecast se distorsiona, las decisiones se contaminan y el sistema empieza a fallar. ¿El resultado? Previsiones infladas, compras innecesarias y problemas de stock y de servicio. Por eso, el problema no es la promoción, es cómo la estás interpretando. El primer error es asumir que todo lo que vendes es consumo real. Durante una promoción, no todo es demanda nueva. Parte de esta demanda está adelantada. El cliente compra hoy lo que iba a comprar dentro de 2 semanas. Y si no tienes esto en cuenta, sobreestimas la demanda real y el sistema responde comprando de más. El resultado, sobrestock después de la campaña. Y aquí es donde empieza el problema, sin que realmente se note. El segundo error es pensar que todo el incremento viene de la promoción, pero no todo el crecimiento es incremental. Parte de estas ventas iban a ocurrir igual. Y si no separas eso, tu forecast se infla artificialmente y tomas decisiones basadas en una realidad que no existe. ¿Cuál es el resultado? Reposiciones innecesarias y más stock del que necesitas. Y aquí es donde el dato empieza a engañarte. El tercer error es gestionar muy bien el pico y olvidarte de lo que pasa después. Durante la promoción, la demanda sube, el stock sube, todo parece muy controlado. Pero después, la demanda cae y el stock se queda. Y ahí aparece el verdadero problema. Inventario residual y semanas o meses arrastrando stock. Aquí es donde la promoción deja de ser una oportunidad de venta y se convierte en un problema. El cuarto error es tratar la promoción como si fuera demanda normal. No ajustas compras, no ajustas producción, lead times o capacidades. Pero la realidad es que estás en un escenario completamente distinto. El resultado son roturas en productos clave o exceso de stock innecesario. Y aquí es donde el sistema pierde estabilidad. El quinto error es que cada área trabaja por separado. Marketing lanza la promoción, ventas estima el crecimiento y operaciones intenta adaptarse. Pero no hay una única versión compartida. Y cuando eso pasa, el plan nace desalineado desde el inicio. El resultado, decisiones incoherentes, previsiones irreales y un impacto directo en margen y servicio. Y aquí es donde el problema deja de ser técnico y pasa a ser organizativo. Si te fijas, ninguno de estos errores es aislado. El problema es no ver el conjunto, porque una promoción no es solo una acción comercial, es un fenómeno que impacta en toda la cadena. Demanda, inventario, compras, producción, capacidades. Y por eso, una promoción no solo genera ventas, genera riesgo. Y si no gestionas ese riesgo, acabas tomando decisiones reactivas. Si trabajas en supply chain y te enfrentas a estos problemas, suscríbete al canal porque vamos a seguir profundizando en cómo tomar mejores decisiones. Y si quieres seguir aprendiendo, síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro blog. Nos vemos en el siguiente vídeo.